La importancia de la función tutorial. El capitán del grupo. La función tutorial tiene muchas facetas, pero la más importante, la que incluye a todas las demás, es la de ser el profesional que coordina toda la acción educativa con cada uno de los alumnos de un grupo clase. Es el capitán quien debe trazar el rumbo, coordinando todas las acciones, evitando peligros para llegar a buen puerto. Nadie educa a nadie, quizá todos nos educamos juntos, pero los jóvenes como los niños necesitan que alguien les acompañe, les guíe en ese recorrido personal. Ser tutor. El tutor va a ser ese acompañante que cada alumno necesita. No sustituye a nadie, simplemente se convierte en ese socio de ese negocio al que llamamos educación. Nuestros alumnos son todos muy diferentes, provienen de extracciones sociales, niveles formativos y culturas de procedencia diversas. Poseen además aptitudes intelectuales, motivaciones, expectativas y capacidad de trabajo diversas. El entorno actual requiere que además de compartir con ellos los conocimientos relacionados con nuestra área de especialización, también contribuyamos a que lleguen a ser ciudadanos competentes para el nuevo ciclo, educados, buenas personas, con habilidades para relacionarse, para resolver de forma pacífica sus conflictos, personas con iniciativa, respetuosas con las demás y capaces de aprender por sí mismas. Calcula el tiempo que nuestros estudiantes pasarán dentro de nuestras aulas a lo largo de un ciclo escolar. Si aprovechamos ese tiempo y trabajamos de forma coordinada con nuestros pares, seguramente lograremos alcanzar no solo objetivos instructivos, sino también educativos. Nuestra labor es complementaria a la de la familia. Nosotros nos convertimos en sus compañeros adultos de viaje, al menos durante un periodo de tiempo establecido. En ese lapso nos toca ser el capitán del grupo. Ser tutor puede significar ser guía, acompañante, autoridad, pero sobre todo moral. Brújula, abogado, fiscal, juez, espejo, referente, ancla y consejero. En ocasiones todas las funciones llevadas a cabo de forma simultánea. Nos convertimos en una especie de jardinero que abona, limpia, riega, protege del excesivo frío y del calor abrasador, pero también poda, elimina las hojas secas, utiliza alguna guía cuando el tronco principal se desvía. Ser tutor es tan fácil o difícil como ser un buen jardinero. Tenemos que mantener un equilibrio entre la alabanza y la crítica, el reconocimiento de los logros y la identificación de los errores, la comprensión y la firmeza, la aceptación incondicional y la exigencia. Este complejo arte es la tutoría. En este organizador gráfico podemos identificar los agentes con los que debe relacionarse el tutor: la familia, el alumno y el equipo docente. Como capitanes del barco tendremos que coordinar y armonizar las acciones de todos, con el fin de llegar a buen puerto, para lo cual debemos trabajar con el grupo de alumnos, con otros profesores y con las familias de los estudiantes. Algunas de las funciones principales de los tutores son las siguientes. Formar. Es crear las condiciones propicias dentro del contexto educativo para favorecer una maduración en la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes y destrezas de cada uno de los alumnos del grupo. Promover su desarrollo integral como personas, acompañándoles en las diversas situaciones académicas y personales con que se van a enfrentar a lo largo del ciclo escolar. Intervenir en las situaciones críticas que el grupo o cada uno de ellos atraviese. Informar a todos, familias, alumnos y profesores, sobre todo aquellas actuaciones que les afecten. Informar a familias acerca del proceso educativo de sus hijos y de los acontecimientos y servicios del centro que les pueden interesar como padres. Informar a los alumnos de todas las propuestas educativas que les ofrece el centro y el sistema educativo en general. Dar a conocer a los profesores las circunstancias especiales de los estudiantes con la finalidad de propiciar una acción educativa coherente, ajustadas a sus necesidades y eficaz. Prevenir. Es estar pendiente, adelantarte a las situaciones de riesgo o a la posible aparición de problemas personales, sociales y de aprendizaje. Como tutores contamos con una información de primera mano sobre los alumnos,
conocemos su trayectoria, el contexto en el que se desenvuelve, sus posibilidades y limitaciones. Esta información nos permitirá intervenir tanto como sospechemos que van a presentarse dificultades. Dicha tarea exige una gran sensibilidad por nuestra parte y un alto nivel de coordinación y comunicación con el equipo docente. Ayudar a decidir. Apoyándonos en el conocimiento que tendremos de cada alumno, ayudándoles a elegir de una forma positiva y objetiva entre todas las opciones posibles. La labor educativa se dirige al logro de la autonomía y toma de decisiones responsable de los alumnos. En estas edades, ellos pugnan por diferenciarse ante la presión de un grupo de iguales y el familiar. Como tutores debemos tener en cuenta tanto el conocimiento de cada uno como las opciones educativas que se les presentan en el nivel que cursan, es decir, acompañarles en esa trascendental tarea de encontrar su lugar en el mundo. Las funciones antes señaladas son realizadas desde nuestra propia persona. Es un trabajo, una función en la que pondremos en juego no solo lo que sabemos, sino sobre todo lo que somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Aspecto que reduce nuestro espacio de intimidad. Por eso deberemos cuidarnos, mantener el propio equilibrio personal. El rol de maestro y profesor implica igualmente a la persona, pero en menor grado. El papel del tutor es complejo, difícil y desafiante a partir de los lineamientos establecidos por tu institución educativa, y una vez que conozcas a tus grupos, deberás adecuar esas especificaciones a las necesidades específicas de tus estudiantes. Aprovecha el tiempo destinado a la tutoría, planificando de forma minuciosa y anticipada tus actividades. Actúa conforme cada situación y destinatario lo requiera. Acción tutorial con los alumnos. El alumno deben ser considerado como lo más importante de nuestro trabajo. Son personas en desarrollo y construcción que se convierten en el fin último de nuestro trabajo, pero para realizar una función tutorial adecuada, primero debemos conocerlos. Rasgos que caracterizan a los adolescentes. Inestabilidad emocional. Sufren cambios inesperados de humor, pasan con facilidad de la euforia a la tristeza, tienen reacciones imprevistas e incontroladas, a veces agresivas, nos cuesta entenderles, fuerzan nuestra paciencia. Es posible que no sepan explicar su estado de ánimo, no se entienden ni ellos mismos. Independencia. Dan pasos progresando hacia una mayor autonomía. No debemos frenar este proceso. Debemos permitirles que experimenten las ventajas e inconvenientes de la autonomía. Evitemos pues la sobreprotección. Sueñan con emanciparse de la familia y sentirse libres. Conformismo. En contraposición con el rasgo de rebeldía, son conformistas con las normas del grupo al que deciden pertenecer. Necesitan ser aceptados por sus iguales, siguen los dictados de la moda propia de su edad. Intereses profesionales. Tienen preocupación por el futuro, por las carreras y profesiones. Muestran interés por temas relacionados con la vocación y el trabajo. Autoformación. Quieren reafirmarse y a veces no lo hacen de forma adecuada, entonces provocan el rechazo y la reprimienda de las personas adultas. Tienen excesiva confianza en sus pensamientos. Es difícil convencerles de ideas contrarias a las suyas. Se muestran egocéntricos en sus conductas y en su visión de la realidad. Todo lo contemplan desde su punto de vista. Les es difícil ponerse en la perspectiva de los demás. Más que una posición egoísta, hemos de verlo como una expresión de la necesidad de autoafirmación y diferenciación que precisan. Identidad personal. Se están buscando a sí mismos, quieren ser alguien, imitan, actúan, sobreactúan, asumen diferentes roles, se ponen a prueba como alumnos sumisos, rebeldes, hasta ir asumiendo definitivamente el rol en que se encuentran más cómodos o en el que otros acabamos asignándoles. Son un tanto narcisistas, se creen el centro del mundo y todo lo pasan por su propio tamiz de forma acrítica. Están descubriendo los valores y van formando su propia escala de valores. De ahí la importancia de esta etapa de formación. Oscilan entre sentimientos de superioridad e inferioridad. Rebeldía. Tienden a desobedecer a los padres, a veces también a los profesores. Sin permitirlo, debemos mantener una actitud profunda de comprensión, pues forma parte de su necesidad de autoafirmarse.
A veces mantienen actitudes presuntuosas y desafiantes, exhibe su poder ante los alumnos y ante los iguales. Es la forma que tienen de marcar su territorio, forma parte del instinto de supervivencia. Idealismo social. Surge su preocupación por su identidad social, política y religiosa. Suelen ser radicales en sus planteamientos ideológicos y con frecuencia intolerantes ante las posiciones contrarias. Preocupaciones éticas. Les faltan criterios personales, los están elaborando inconscientemente y suelen someterse a la opinión y valores de la mayoría. Empiezan a preocuparles la moral, desarrollan sus propios principios morales y se aferran a ellos. Identificar sus rasgos característicos nos ayudará a entender mejor la etapa que atraviesan. Así podremos acompañarles y ayudarles a dar el paso adecuadamente. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a transitar de la infancia a la edad adulta? Afecto y firmeza en partes iguales. Es necesario mantener cierto equilibrio ante el control de la situación por nuestra parte, la exigencia, la autoridad por un lado y la cercanía afectiva, la negociación, la escucha, la actitud paciente y la cesión por el otro. Cuando conducimos un coche, permanentemente tenemos que corregir la trayectoria del mismo con el volante para mantenernos en el carril, sin salirnos de la carretera. Así debes utilizar el afecto y la firmeza de tal forma que logres reorientar sus caminos. Para los adolescentes es una tabla de salvación personal encontrar a alguien que les corrige, que dialoga serena y desinteresadamente con ellos, a alguien que les quiere, conoce a cada alumno. Solo logra cambios positivos quien se siente querido. Conocimiento, afecto y cambio van necesariamente de la mano. Para ser un buen tutor debes comprender la realidad de cada uno de tus estudiantes. Debemos conocerlos de verdad, sentirnos próximos a ellos. Solo de esta forma lograremos que mejoren como alumnos y como personas. Principios de intervención. Diferenciación. Hemos de aceptar el hecho que tienen a ser ellos mismos, opiniones, amistades, organización de su trabajo y de su tiempo. Aceptemos que somos distintos. Autocontrol. Reduzcamos la intensidad del control en razón de su madurez. Mantengamos el control mientras adquieren la capacidad de autocontrol. Al principio solo reforcémosles frecuentemente los logros y utilicemos incentivos. Más adelante iremos difiriendo el refuerzo y los incentivos irán siendo más sociales y verbales. Utilicemos el castigo con mesura. Introduzcamos la reflexión al aplicarlo. Responsabilidad. Hay que entrenarles en ella. Les damos libertad progresivamente en la medida que van adquiriendo responsabilidades. Han de ir conquistando su libertad. Autoestima. Necesitan ser aceptados de modo incondicional, independientemente de su conducta. Se valoran logros por encima de errores. No debemos retirar el afecto nunca. Autonomía. Permíteles que empiecen a actuar por sí mismos, aún a riesgo de equivocarse. No hay educación sin asumir ciertos riesgos. No demos solo órdenes, hagamos sugerencias, preguntemos opiniones, mantengamos espacios y tiempos en los que puedan tomar decisiones. Retémosles a crecer. Lo primero que debemos plantearnos como tutores es conocer al alumnado del grupo que nos han asignado. Debemos disponernos a conocerlos de forma inmediata. No solo hay que conocerlos como adolescentes, sino de forma individual, con sus características diferenciales. Sin diagnóstico no hay medidas terapéuticas. Sin conocimiento de la persona no podemos contribuir de forma eficaz en su desarrollo. ¿Qué debemos conocer de cada estudiante? ¿Cuáles son los factores clave que influyen en cada alumno en su proceso de aprendizaje y en momentos concretos del mismo? ¿Qué variables consideramos relevantes en el proceso educativo del alumnado y por qué? ¿Qué podemos aportar nosotros? ¿Qué depende exclusivamente de ellos? Variables relevantes a conocer de cada alumno. Datos personales: apellidos, nombre, matrícula, grupo, clase, fecha de nacimiento, teléfono. Historial académico: ¿cuándo han tenido o iniciado las dificultades de aprendizaje? ¿Desde cuándo mantiene su trayectoria actual? El historial académico aporta una lectura longitudinal de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos advierte de las posibles necesidades del alumno. Capacidades intelectuales:
El rendimiento cognitivo global y factorial medido con test o pruebas estandarizadas constituye otro factor fundamental, ya que permite encontrar o descartar una explicación al historial académico. En caso de ser necesario, deberemos solicitar esta información al profesional de la orientación. De no ser así, pudiera tener problemas de dislexia, de lenguaje, de atención, socioemocionales, entre otros. Medidas de atención a la diversidad. ¿Qué medidas educativas se han utilizado o se están utilizando en este momento? Es importante que desde el principio conozcamos si el alumno ha sido atendido en alguna medida más o menos extraordinaria y cuándo. Por ejemplo, inclusión del alumno en grupos de refuerzo de lengua o matemáticas, apoyo individualizado, repeticiones de curso, etc. Competencia curricular. ¿Cuál es su nivel medio de conocimientos en relación con el curso en el que está escolarizado? En este apartado debemos señalar el desfase o retraso que representa el alumnado que requiere adaptaciones curriculares, es decir, modificaciones que introducimos en la programación destinada a su grupo. Familia. Variables de tipo familiar que creemos que pueden ser relevantes. Es un parámetro esencial desde el punto de vista educativo. Aspectos como nacionalidad, composición familiar o del núcleo de convivencia, nivel sociocultural y económico, número de hermanos y lugar que ocupa, actitud de los padres hacia el centro, expectativas familiares respecto a su rendimiento y estilo educativo son datos que es esencial conocer para plantearnos cualquier intervención directa con un alumno. Información cualitativa del proceso. ¿Cómo va evolucionando en su proceso de aprendizaje a lo largo de su escolaridad? En este apartado se volca toda la información relevante que vía oral se obtiene fundamentalmente de las sesiones de evaluación o de las diferentes entrevistas que mantengamos a lo largo del curso con padres, alumnos y profesores. Algunas de estas informaciones iluminan y explican otras variables clave como lo son el entorno sociofamiliar, el nivel curricular y la capacidad. Confidencial. ¿Existe alguna circunstancia que condiciona de forma especial su proceso de aprendizaje o de desarrollo? Se trata de datos que se requieren por parte de todos de una prudencia extrema, pero supone información relevante para entender cualquier proceso educativo de cualquier alumno, enfermedad propia o de la familia, situaciones económicas desfavorables, relación entre los padres. Dichas informaciones quedan custodiadas por el tutor y tutora y no deben darse por escrito. Centro educativo de procedencia. Este dato resulta igualmente interesante, pues nos permite en un momento dado recurrir a dichos centros educativos para obtener información más exhaustiva de cursos anteriores. Decisiones educativas. ¿Qué orientaciones o medidas de atención a la diversidad proponemos para el siguiente ciclo escolar? Este parámetro lo utilizaremos al finalizar el curso para orientar al tutor, jefatura de estudios y equipo docente del curso siguiente, de forma que haya continuidad en el proceso educativo que se sigue con el alumno. 11. Expectativas. ¿Qué desea hacer el alumno en el futuro? ¿Cuáles son sus metas a medio y largo plazo? El sentido de su esfuerzo está en sus metas. Su motivación viene dirigida para los fines que se propone. Debe precisarse por cursos escolares, ya que aporta información sobre sus expectativas en el momento actual y sobre la evolución de las mismas a lo largo de su escolaridad. ¿Cómo actúan esas variables? Manejemos todas estas variables entendiendo que su influencia en el desarrollo educativo del alumno no sigue una relación lineal de causa-efecto. Cada variable forma parte de un factor que interactúa con otros a la vez, configurando un tipo de relación singular con un significado propio, fruto de las interacciones complejas dentro de sistemas interrelacionados. Así pensamos que no cabe atribuir el éxito o el fracaso de un alumno al funcionamiento de su familia o a la acción de uno o varios profesores o a su falta de hábitos. Intentamos siempre relacionar todas las variables tratando de encontrar una explicación global de lo que ocurre, así como su determinación en factores para valorar su peso relativo en la resultante final. Por ello, cuando pretendemos introducir modificaciones lo hacemos globalmente, incidiendo en diferentes variables y factores simultáneamente y también en la función que los comportamientos problemáticos desempeñan para la persona y el mensaje que transmite. Camino o círculo de fracaso o de desarrollo. El círculo
de éxito o fracaso en el alumno está cargado de significado. Supone en unos casos un acto de confianza en la vida, en otros una protesta, una renuncia, una queja. Todas las personas y el alumnado también recorremos este círculo miles de veces en nuestra vida. Cuanto más recorremos el camino de desarrollo, más se afianza nuestra personalidad y somos felices. Cuanto más recorremos el camino del fracaso, más agresivos somos, más sentimientos negativos tenemos, más infelices nos sentimos. Las alteraciones de conducta del alumnado y el absentismo no son sino eslabones del camino del fracaso. Cuando se recorre repetidamente termina siendo una trampa de la que el alumno no puede salir. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso. Siempre tenemos que pensar en afianzar el círculo de desarrollo, pero las estrategias son las mismas. Veamos el siguiente video, titulado Autoconcepto y aprendizaje. ¿Quién soy? Autoconcepto. Lo que te hace único y especial son tus pensamientos, tus creencias, tus sueños. Cuando descubra quién soy, seré libre. Ralph Ellison. Tienes una historia pasada única y este conjunto de experiencias, junto con tu composición genética, es distinta a la de cualquier persona. Opinión que la gente tiene de sí misma, que se forma con el paso del tiempo y que tiene otros componentes, el yo físico, el yo social y el yo personal. Yo físico. ¿Quiénes somos físicamente? Como la manera en la que nos sentimos acerca de nuestra forma física. Yo social. Se compone de los papeles que desempeñamos en nuestra interacción social con los demás. Padre, empleado, ciudadano, hijo, hija, amigo, estudiante, esposa. Cada rol te ayuda a determinar cómo te comportas mientras asumes ese rol en particular. Yo personal. Nuestro núcleo interno, esa parte privada de nosotros mismos que nadie conoce más que nosotros mismos. Se compone de nuestros pensamientos más profundos y de experiencias que quizás no queremos compartir con otros. El autoconcepto y las profecías que sí se cumplen. La manera en que nos vemos a nosotros mismos determina cómo interactuamos con los demás, qué retos consideramos que estamos listos para enfrentar y nuestras expectativas de éxito futuro. Tu autoconcepto puede actuar como una profecía que se cumple a sí misma que se presenta cuando tenemos una creencia o una expectativa que influye en nuestro comportamiento, con lo que aumenta la probabilidad de que nuestras expectativas o creencias se harán realidad. Con la finalidad de tener una imagen clara de tu autoconcepto, elabora una imagen objetiva de ti mismo. Acepta la totalidad de tu autoconcepto. Analiza los papeles que desempeñas. Identifica tus fortalezas y debilidades. Autoconcepto. Marca con una X las características que te describan. Puedes agregar características que completen tu descripción. Feliz, tímida, comprensiva, violenta, cumplida, introvertida, segura de sí misma, seria, deportista, triste, popular, desconfiada, amigable, descuidada, sociable, insegura, alegre, bailadora, guapa, fea, estudiosa, floja, inteligente, tonta, agradable, desagradable, bueno. Inventario de fortalezas y debilidades. Aspectos del yo físico. Salud y condición física. Deportes, dieta y nutrición, apariencia. Aspectos del yo social. Hijo, hija, ciudadano, miembro de la comunidad,
amigo, estudiante, compañero de clase, compañero de cuarto, novio, esposo, empleado, miembro de un equipo o grupo, deportes, banda, club. Aspectos del yo personal: rasgos únicos, experiencias personales, hábitos, personalidad, ideas, pensamientos, yo espiritual, actitudes y opiniones. La autoestima es la evaluación general que hacemos de nosotros mismos como individuos. Refleja el punto hasta el cual nos vemos como individuos de valía y determina la aceptación general que tenemos de nosotros mismos. Si tenemos una autoestima elevada, generalmente nos respetamos y aceptamos a nosotros mismos. De lo contrario, si esta es baja, no nos respetamos a nosotros mismos. Rechazamos partes de quienes somos y nos juzgamos en forma negativa. ¿Por qué importa la autoestima? Las personas con una elevada autoestima generalmente son más felices y capaces de enfrentarse a la adversidad. Una alta autoestima proporciona una sensación de seguridad, porque la gente que la posee siente que puede enfrentarse a los problemas que puedan surgir. También tiene un sentido de autoeficacia, es decir, la expectativa de que son capaces de alcanzar sus metas en muchas clases de distintas situaciones. Una autoestima elevada también puede darle a la gente un sentido de propósito y la creencia de que son miembros productivos de la sociedad. En cambio, los individuos que no la tienen son más inseguros y creen que tienen muy poca capacidad para alcanzar sus metas. Se sienten menos relacionados con los demás y no tienen un firme sentido de propósito. Y cuando los otros tienen éxito, la gente con poca autoestima puede sentir celos o envidia. Círculo del fracaso. La baja autoestima puede provocar que las expectativas de desempeño sean reducidas. A su vez, estas pueden resultar en menos esfuerzo y mucha ansiedad, cosas que ambas conducen al fracaso y finalmente refuerzan la baja autoestima que dio inicio al círculo vicioso. Ahora veamos un siguiente video titulado Efecto Pigmalión. Hola TikTokers, hoy queremos haceros una pregunta. ¿Os afecta lo que los demás opinen de vosotros? Pensadlo mientras os hablamos de un curioso fenómeno, el efecto Pigmalión. ¿Lo conocíais? Básicamente se refiere a que la opinión de una persona sobre otra puede influir en su comportamiento. Os ponemos un ejemplo práctico. Juan es profesor de una clase de 25 alumnos. De todos ellos, cree que el más inteligente y capaz es Pedro. Aunque conscientemente intenta no demostrarlo, a menudo lo alienta con frases motivadoras o consejos de estudio. Así, Pedro es consciente de su potencial y acaba obteniendo mejores resultados que si no lo fuese. En este ejemplo encontramos dos factores importantes. Por un lado, que el ser humano siempre busca cumplir sus propias expectativas. Por eso el profesor, sin darse cuenta, acaba ayudando al alumno que cree aventajado. Y por otro, la autoestima. Pedro se da cuenta de su valía a través de las palabras del profesor y por tanto su amor propio aumenta. Al ganar en confianza y seguridad, sus resultados mejoran. Precisamente el efecto Pigmalión fue demostrado en una investigación de Robert Rosenthal, profesor en Harvard, y Lenore Jacobson, director en un colegio de San Francisco en una escuela primaria. A través de un experimento en una clase se probó que las expectativas más altas acaban proporcionando mejores resultados. ¿Pero sabéis de dónde viene el nombre? Está inspirado en el mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró de la estatua que él mismo creó. No encontraba suficientemente buena a ninguna de las damas que había conocido, así que construyó una perfecta para él. Tan fuertes eran sus sentimientos por ella que rezó a los dioses para que se convirtiera en una mujer de carne y hueso. Finalmente la diosa Afrodita cumplió su deseo y el hombre acabó casándose con su creación. El efecto Pigmalión puede ser positivo, como hablamos hasta ahora, pero también negativo. Por un lado, si en vez de centrarnos en lo bueno de la otra persona lo hacemos en lo malo, podemos afectar su autoestima y llevarla al fracaso.
Por otro, si no sabemos canalizar ni transmitir adecuadamente esas expectativas, la otra persona puede querer ser justo lo contrario. Como cuando una madre que en su momento quiso ser médico se obsesiona en que su hijo tiene que serlo para reparar su propia frustración. Con esto también se demuestra que entre todos podemos ayudarnos a alcanzar el éxito en lo que nos propongamos, tic-tackers. Así que hagámoslo dedicando de vez en cuando buenas palabras a los demás. Ámbitos de intervención en la dinámica del alumno. ¿Cómo se puede afianzar el círculo de desarrollo? ¿Dónde y cómo se puede romper el círculo vicioso de fracaso? Es posible que en algún momento encontremos una explicación, un significado que desmonte o que justifique dicha circularidad. El fracaso escolar puede, por ejemplo, estar arriesgado a la queja contra un padre déspota o ser, por el contrario, la renuncia a una lucha vivida como estéril. No siempre tenemos acceso al significado de la conducta de nuestros alumnos. Debemos ser humildes y tratar de influir sobre los distintos factores que dan razón de su funcionalidad o disfuncionalidad. Círculo de desarrollo o de fracaso. Aptitud más trabajo regular más estrategias. Trabajo regular. Reforzando positivamente, premiando tanto el trabajo como los resultados en la sociedad general, como en muchos centros educativos en particular. Se tienen en cuenta tan solo los resultados, se aprueba el examen o se suspende. Cuando esto ocurre no suele reforzarse en absoluto el esfuerzo y trabajo invertidos. Una característica de nuestros alumnos fracasados es su escasa tolerancia a la frustración, lo que contribuye a perpetuar su nefasta situación. En este caso, debemos forzar el éxito provocando una situación mantenida en el tiempo de esfuerzo. Ello requiere que en ocasiones del uso de técnicas de modificación de conducta. Solo conseguiremos la motivación intrínseca de nuestros alumnos si hemos logrado que tengan la oportunidad de probar, experimentar el fruto del trabajo bien hecho. Resultados positivos. Sin resultados no hay éxito. Para romper el círculo del fracaso debemos garantizar un mínimo de éxito. Las medidas de atención a la diversidad tratan de facilitarlo o ajustando la exigencia a la capacidad intelectual y de esfuerzo de los alumnos en un momento dado. Adaptaciones curriculares. Ello no depende solo de que el alumno se movilice, sino de que los profesionales nos adecuemos a sus posibilidades, generando el éxito por pequeño que sea. Estamos en condiciones de convertir el círculo de fracaso. A partir de ese momento debemos ayudar al alumno a creer en el cambio, hacerle consciente. El fracasado tiene una visión distorsionada de la realidad que engrandece sus fallos y empequeñece sus logros. Es nuestra tarea ayudar a los alumnos a ver su éxito. Para ello, el conjunto de los profesionales debemos actuar de forma coordinada y sistemática, tratando de focalizar la atención en los aciertos y no en los errores. Refuerzo positivo. Siempre debe predominar el reconocimiento del trabajo del alumnado cuando hace lo que debe, sobre el reproche cuando no hace lo que debe. Debemos subrayar y destacar las experiencias de éxito con objeto de que sean generadoras de una nueva dinámica de éxitos. Posiblemente la ausencia de estos reforzadores ha cumplido la misión contraria al desarrollo personal y social de los alumnos. Satisfacción personal y social. Cuando se hace algo bien y es reconocido, siempre se siente esta satisfacción. Hay que saberla percibir y realzar. Hay que enseñar al alumnado a disfrutar y regordearse en lo que le sale bien, sus éxitos. No solo es una consecuencia de los aspectos anteriores, sino que es un objetivo en sí mismo. Muchos viven entrampados en la negatividad y la culpa. Son incapaces de disfrutar sus propios logros. Debe permitirse saborearse las mieles del éxito. Ello suele ocurrir en aquellos que viven en contextos familiares demasiado exigentes en los que nada es nunca suficiente. Autoestima alta. Cuando un alumno tiene una baja autoestima, hay que modificarla. La estrategia es que siga el círculo de desarrollo muchas veces, es decir, que recorra los pasos anteriores. Dice Santa Teresa que humildad es andar en verdad. El desarrollo de la autoestima es justamente eso, reconocer las posibilidades reales y huir de juicios extremos muy comunes en los adolescentes, pasando de forma intermitente de la euforia a la depresión. Reconocerse capaz pero con limitaciones permite crecer, creer en uno mismo y corregir errores. El criterio de comparación debe ser siempre el mismo, es decir, el alumno en concreto con el que estamos trabajando.
Los adultos tendemos a comparar a los adolescentes entre sí, conducta que no resultaba beneficiosa para nadie. En su lugar debemos acostumbrarles a autoanalizarse, valorando sus logros, haciéndoles competidores de sí mismos, batiendo continuamente su propio récord. Expectativas personales positivas. Siempre debemos esperar más del alumnado y expresárselo. Nunca debemos poner techo o barreras al camino que un alumno puede recorrer. Muchas veces hay sorpresas. Si no creemos en nuestros alumnos, no podremos ayudarles. La ausencia de expectativas o el exceso de ellas es señal de fracaso. Los jóvenes se ven en el espejo de los adultos. Su falta de madurez les convierte en excesivamente dependientes de nuestra mirada. Como educadores debemos ser conscientes de ello y utilizar este poder al servicio del crecimiento y el desarrollo. Quienes proceden del éxito personal no precisan de estos soportes, pero los que naufragan en su propia inseguridad precisan de los botes salvavidas que les lancemos los adultos. Motivación alta. La motivación es el resultado de haber recorrido el círculo de desarrollo muchas veces, pero no es superfluo infundir gusto, emoción, afición, pasión a todo aquello que el alumno va trabajando. Metas alcanzables. Objetivos próximos al nivel de logro de los alumnos, adaptaciones curriculares y para todos en general medidas de atención a la diversidad. Es decir, facilitar el éxito. Esencial convencer con los hechos a nuestros alumnos de que pueden. Quien lleva tiempo rodando en el fracaso necesita convencerse de que su experiencia no es absoluta y que en un momento puede cambiarla. Entonces es muy importante reconocer estas fases que integran el círculo de desarrollo y fracaso. Las fases del círculo de desarrollo están resaltadas en tipografía blanca y las del círculo de fracaso en tipografía gris. Los anteriores factores forman parte de lo que ahora denominamos inteligencia emocional. En el sistema educativo todavía no la hemos incorporado como una capacidad o una competencia a desarrollar. Tampoco hemos sido capaces de utilizarla para que el alumno aprenda a manejarla. Sin embargo, es probablemente la competencia más básica que existe porque enseña una cosa tan importante como es ser capaz de ser feliz. Cuando un alumno tiene dificultades o el éxito académico se le resiste, podemos estar ante una situación coyuntural o ante un problema estructural que ha llegado a configurar su modo habitual de funcionar. Los círculos de desarrollo o de fracaso reflejan estas situaciones estructurales. Diagnosticarlas a tiempo y determinar las variables influyentes para reforzarlos, si es de desarrollo, o romperlos si es de fracaso. Es una tarea fundamental del trabajo de la tutoría y de la orientación. Actuaciones para atender individualmente a los alumnos. Análisis del expediente educativo del alumno. Es importante consultar el expediente con el historial académico de cada alumno. De esta forma lograremos comprender el estado de cada alumno en un momento determinado, para lo cual es imprescindible conocer su historial anterior. Cuestionario base para conocer al alumno. Es recomendable que diseñemos nuestro propio cuestionario, el cual puede perfeccionarse año con año. Algunas situaciones de interés son las siguientes. Estrategias que suele utilizar para preparar un examen, tiempo diario que suele dedicar a la realización de las tareas escolares en casa, número de hermanos y lugar que ocupa el alumno, nivel de estudios y situación laboral de los padres, ayudas que tiene el alumno fuera del centro escolar como asistencia académica, profesor particular, ayuda de algún familiar, expectativas de futuro, profesiones que le atraen, estudios que piensa elegir, expectativas de la familia, aficiones, preferencias de ocio. Las respuestas de estos cuestionarios deben ser confidenciales. Este hecho dará pie a que manifiesten cuestiones más preocupantes para ellos. Normalmente deberemos emplear este instrumento en el alumnado con necesidades educativas específicas o en el de bajo rendimiento. Aunado a ello, mediante la aplicación de este cuestionario podríamos reconocer problemas de baja autoestima, problemas de integración social, entre otros que pudieran requerir un análisis más detallado. Entrevista con la familia. No conoceremos bien a cada uno de los alumnos si no conocemos a sus familias. La entrevista es uno de los medios más eficaces para lograrlo.
Debemos proponernos mantener una entrevista con las familias de aquellos alumnos que presenten mayores dificultades, obviamente limitando el tiempo de cada entrevista. 20 minutos adecuadamente organizados pueden ser suficientes. Entrevista con el alumno. Con los alumnos tenemos muchos contactos, casi siempre en grupos, la mayoría superficiales referidos a contenidos relativos al funcionamiento del mismo o con cuestiones de aprendizaje de por medio. En pocas ocasiones se produce una relación personal directa. Sin embargo, para conocerles es necesario este contacto personal, sobre todo al principio. Por ello también proponemos planificar el tiempo para mantener una entrevista con cada uno. No deben ser muy largas las entrevistas, con 10 o 15 minutos será suficiente. Es muy recomendable que se realicen en la parte inicial del ciclo escolar, pudiendo llevarse a cabo estas muy cerca de la entrevista con la familia. Conviene establecer también un mínimo de entrevistas formales a lo largo del año. Un contacto individual personal más allá de la clase y de la convivencia diaria resulta esencial para un buen tutor. No debe haber tutorandos invisibles, esos que tienden a pasar por desapercibidos. Aprovecha también esos encuentros incidentales que se producen en las entradas y salidas de clase, en los pasillos mientras realizan tareas individuales en clase o en la sesión de tutoría. Genera un clima adecuado y gánate el respeto necesario. Lleva a cabo un seguimiento de la evolución de nuestros alumnos. En la medida en la que nos convirtamos en una figura adulta valorada y respetada, nuestros gestos adquieren un poder inestimable para ellos. Un guiño, un intercambio de saludos, un saludo ¿cómo te va? Puede aproximarlos a ellos, darles un empujón o servir de apoyo en un momento difícil. En medio del estrés al que se ve sometido un tutor, pues por cuestiones de disponibilidad de tiempo, usa las nuevas tecnologías, correos electrónicos o mensajes de texto de ser conveniente. Observación incidental y sistemática. La observación es una técnica de información imprescindible en nuestro quehacer diario como educadores, para lo cual es fundamental tener presentes las variables relevantes en el proceso del aprendizaje del alumnado. La observación nos será de utilidad para averiguar estilo de aprendizaje, qué hace el alumno o cómo se organiza para afrontar la realización de tareas o para resolver alguna pregunta o problema, se planifica previamente o inicia la realización sin una reflexión previa, qué tipo de informaciones utiliza mejor, en qué contextos obtiene mejor rendimiento, en qué medida es autónomo para realizar determinadas actividades, autoconcepto, qué piensa el alumno de sí mismo, se valora, cree en sí mismo, para lo cual es necesario estar atento a sus verbalizaciones, a qué atribuye lo que le sale bien o mal, o cómo se describe a sí mismo en redacciones, cómo reacciona ante los errores cometidos. Causas de los problemas de comportamiento. Cuando son reiterados podemos intentar averiguar las claves que inciden en que se produzcan estas conductas por medio de la observación y registrando las circunstancias de esos momentos, en qué contexto se producen, qué ocurre antes, qué hacen después los demás, qué hacen los demás después, qué solemos hacer nosotros. Y finalmente tenemos aquí que la observación más eficaz es la llamada sistemática. Esta nos exige fijar previamente qué es lo que queremos ver y registrarlo de forma minuciosa por cualquier medio, escrito, audio, audiovisual. Posteriormente se analizan los datos para llegar a conclusiones útiles. Nuestras clases deben ofrecer un espacio abierto, plural, comprensivo e inclusivo donde tenga cabida todo tipo de alumnos, tratando de satisfacer sus necesidades, conectando con sus intereses y aportando todos los recursos que estén a nuestra disposición para dicha finalidad. Finalmente, en este esquema podremos identificar metáforas para la resolución de problemas habituales en el aula. El bebé gigante. El bebé inmaduro o bebé gigante no tiene interiorizada la existencia de ciertos límites en sus comportamientos, sobre todo sociales. Su comportamiento es similar al de un bebé que reclama protección y cuidados sin asumir responsabilidad alguna, reacio a cumplir normas y no acata la autoridad fácilmente. No acepta ni conceptualmente ni emocionalmente que otra persona le imponga algo si va contra su voluntad o deseo. Intervención. Actúa rápidamente y de forma coordinada con el equipo docente, jefatura de estudios y orientador. Ningún comportamiento problemático debe quedar sin consecuencias. Implicar a la familia y actuar en colaboración estrecha con la misma. Evitar el desgaste como educadores asumiendo la dificultad del caso. Mostrar firmeza, paciencia y aceptación incondicional de la persona. Pactar con el equipo docente un protocolo de actuación que nos facilite la toma de decisiones a cada profesor y a todo el equipo.
El prisionero en el fracaso, estudiantes que viven una importante historia de fracasos y es probable que vayan entrando o ya estén presos dentro de su propia frustración, círculo vicioso de fracaso. La consecuencia lógica de esto es una gran desmotivación, falta de expectativas, ya que no se proponen nuevas metas y no se esfuerzan por aprender. Entran en un proceso en el que cada vez lo intentan menos, incrementan el número de derrotas, se desmotivan más, dejan de hacer tareas y pueden empezar a faltar a clase. Viven en una celda cuyos barrotes son la percepción que tienen de sí mismos. Intervención: estudiar la historia escolar de éxitos y fracasos del alumno, evaluarle o valorarle para averiguar el origen de la trayectoria de fracaso, proponer tanto al alumno como a su familia metas alcanzables, reforzar o premiar los primeros éxitos que inicialmente sea capaz de conseguir sin medir minuciosamente el esfuerzo realizado. A medida que supere lo más fácil, proponerle nuevos objetivos, cuidando de que siempre sean alcanzables. Si hay sospecha de depresión, de trastorno por déficit de atención o de cualquier otro trastorno, debe derivarse el caso a los profesionales adecuados. El pirata se refiere a los alumnos que con su conducta son capaces de retar a toda una tropa, tienen comportamientos que perturban el buen desarrollo de la clase con relativa frecuencia. Intervención: analizar las causas de las conductas problema, cuando sean claras o evidentes, intervenir en ellas, modificar los comportamientos sin que conlleve un rechazo social o afectivo del alumno. Afecto más firmeza: coordinar a todo el equipo docente y a la familia para ser conscientes en la aplicación de las normas, trabajar con el grupo cuando es este quien refuerza las conductas disruptivas, trabajar con el alumnado por medio de entrevistas y contactos visuales, contactos individuales, reforzando los pequeños éxitos, apelando a la reflexión, conteniendo. El superviviente: pertenecen a familias que por sus horarios de trabajo, por desestructuración, problemas económicos, drogodependencias, alcoholismo, maltrato, violencia machista, no atienden al hijo adecuadamente. Esto se observa en los casos más extremos en la apariencia externa, la higiene o la alimentación, y aunque pase por desapercibida, es más importante la falta de atención emocional. El alumno sobrevive a situaciones muy adversas afectivamente. Intervención: identificar el caso, piden atención a los alumnos y se vinculan a ellos de forma exagerada porque en su familia no pueden o saben prestársela. Hay que evitar culpabilizar a las familias, pero sí hacerles conscientes de la situación. Hay que guiarlas y ayudarlas a que presten más y mejor atención a sus hijos. Una persona adulta del centro, la preferida por el alumno, debe hacerse cargo de tutorizarle y prestarle toda la atención que demande de forma consciente y planificada. El invisible: aquel estudiante que pasa desapercibido para casi todo el mundo, alumnos que no llaman la atención en absoluto, tienen buenos comportamientos, hablan poco, suelen cumplir sus obligaciones, nos resultan incómodos para el profesorado, ni para los compañeros. Tienen un temperamento introvertido, son tímidos, les cuesta relacionarse. Intervención: localizar el caso. Por sus propias características es fácil que pasen desapercibidos, proporcionarles en algunos momentos protagonismo dentro de la clase, basándose en alguna cualidad a resaltar, las tareas que realicen bien, a la vez que intentaremos trabajar sus habilidades sociales haciéndolos hablar en público o dirigiendo alguna actividad de clase, hacerles un seguimiento periódico para conocer su estado emocional. El rebelde sin causa: adolescentes para los que su oposición a las personas adultas es más aguda que en los demás. Llegan a enfrentamientos verbales inaceptables en el sistema escolar. Se refiere a aquel alumnado en el que no concurren circunstancias personales, sociales o familiares que le lleven a este estado de rebeldía y en los que percibimos que es su vivencia de la pubertad y la adolescencia lo que les lleva a ello. Intervención: nos referimos a la rebeldía causada por la propia adolescencia. No debemos olvidar distanciarnos del problema y no tomarlo como algo personal. Debemos mantener cierto grado de tolerancia porque forma parte del fortalecimiento de la personalidad del adolescente. Mantener nuestra autoridad sin llegar a aceptar comportamientos irrespetuosos como nosotros a las demás personas. Procurar el diálogo en el que mostramos dos posiciones anteriores, cierta empatía y exigencia de respeto, afecto más firmeza, respeto a su proceso de diferenciación como personas que se están construyendo. El brillante:
En todos los grupos encontramos alumnado con dificultades de aprendizaje y también alumnado con buenas aptitudes intelectuales. No nos estamos refiriendo solo al que hasta hace unos pocos años denominaban superdotado y que ahora denominamos alumno con altas capacidades. Nos referimos a aquel que en su trayectoria escolar suele tener un buen rendimiento. Intervención. Por tal entendemos tanto a los alumnos que tienen buena capacidad intelectual como a los que tienen gran capacidad de trabajo. Como no da problemas, suele pasar por desapercibido. El objetivo, como con los demás, es desarrollar sus capacidades al máximo. Entre ellas está la capacidad de esfuerzo. Con los casos de alta capacidad intelectual hay que exigirles y por tanto calificarles trimestralmente con base en esta. De lo contrario existe el peligro de que se adopten a ir aprobando sin trabajar y este es un mal aprendizaje. Procurar un desarrollo equilibrado de todas sus aptitudes y no solo de las intelectuales. La persona cristal. Alumnos débiles o psicológicamente frágiles, personas extremadamente sensibles, son personas vulnerables, con más probabilidades de que los compañeros los engañen, se burlen de ellos e incluso les lleguen a acosar. Intervención. Localizar los casos, es fácil que pasen desapercibidos. Protegerles, pero nunca sobreprotegerles. A medio y largo plazo el objetivo debe ser fortalecer su personalidad, fomentar la interacción social con sus iguales, implicar a la familia para que trabajen bajo la misma línea. Referencia bibliográfica: La función de tutoría, de Pérez Age.